Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Bien, anunciado en el primer bloque tenemos la presencia de Ruth Zurbriggen, quien es coordinadora de la colectiva La Revuelta. Ruth, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio radial. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien, Ruth, te vamos a preguntar sobre qué es La Revuelta para que contextualizarle a la audiencia de qué es La Revuelta, cuáles son las actividades que realizan. Bien, nosotras somos un grupo de feministas que existimos en esta provincia desde el año 2001, que empezamos a activar en temas vinculados a los derechos de las mujeres. Luego fuimos ampliando en relación a los derechos de niñas, niños y por supuesto también trabajamos sobre todas las problemáticas que hacen a personas con identidades de géneros distintas a las esperadas, personas travestis, trans, en articulación siempre con otros movimientos. Hemos tenido distintas acciones a lo largo de estos años, pero un tema que nos ocupa y mucho es todo el tema vinculado a las violencias sexistas, violencias machistas, y otro tema que nos ocupa y nos ha ocupado siempre desde nuestros inicios también está vinculado al reclamo por políticas públicas y por leyes que garanticen nuestros derechos. En un caso particular es el reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Formamos parte a nivel nacional de una campaña que presentó proyectos de ley en el Congreso de la Nación y que es una campaña plural, federal, que reúne a más de 300 organizaciones de todo el país y que, bueno, hacemos incidencia y activismo político para que este tema sea discutido, pese a que insisten los funcionarios, las funcionarias, en particular del Gobierno Nacional, que el tema no está en agenda, ¿no? Nosotras creemos que está en agenda todos los días, porque en este país todos los días las mujeres abortamos. Desde el 2001 me dijiste, ¿no? Comenzaron trabajando el tema de derechos de las mujeres. ¿Se han logrado cuestiones referidas a la ampliación de derechos, a lograr revertir algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia o con la mirada machista de esta sociedad o la construcción machista de esta sociedad? Es indudable que, por lo menos es lo que a mí me parece, se ha instalado en la agenda pública, política, un accionar que tiene que ver con considerarnos a las mujeres sujetas de derechos, ¿no? Y entonces, y ese accionar es variado y es desde distintos sectores, lugares. El feminismo para mí ahí ha tenido un rol fundamental, pero no excluyente. Creo que con amplios sectores hemos logrado instalar otra concepción acerca de los derechos de las mujeres, la ciudadanía de las mujeres, el estatus de mayoría de edad, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que las mujeres tenemos capacidades incluso para ser parte del gobierno, ¿no? Eso es indudable. Creo que hay una batería de herramientas que ha puesto en debate otras cuestiones alrededor de nosotras. Ahora, también es real con el tema de la violencia hacia las mujeres, no estamos logrando dar en el clavo en el sentido de, bueno, cuáles son las cuestiones que hacen que en este país, y no solamente en este país, en el mundo te diría, hay como una contracara de todo esto que es un machismo exacerbado que junto con amplios movimientos que se suman a estas luchas evidentemente reaccionan, ¿no? Porque todo movimiento de resistencia y de rebeldía como son los movimientos de mujeres construyen su propia reacción y entonces pareciera, yo a veces digo es la revancha de los machos, ¿no? Cuando yo escucho que en este país cada 36 horas es asesinada una mujer a manos de su pareja o de su expareja, bueno, estamos teniendo que pensar que los avances que hemos conseguido en algunos sectores son muy importantes, pero que no alcanzan, por esto que digo de la situación de reacción. Y ahí nos faltan, me parece a mí, formas de pensar, de hacer, que vayan trabajando en otro sentido. Creo que, voy a poner dos ejemplos. La semana pasada, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, se lanza una campaña de todos los derechos para todas las mujeres, y hablábamos ahí de la importancia del trabajo pedagógico en las aulas, cómo ayudar a que las niñas, los niños se socialicen desde otros patrones, ¿no? Eso para mí es un ejemplo de, bueno, lo que se va haciendo.
lo que vamos pudiendo. Hace 10 años eso no ocurría en el sindicato. Por otro lado, veía una propaganda, un spot publicitario en la televisión pública estos días por el 8 de marzo y el cartel de una de las actrices era "No queremos flores". En el 2001, los 8 de marzo y hasta, te diría, hasta hace muy poquito, cuando los 8 de marzo nos regalaban flores o bombones a nosotras, a las feministas de la revuelta y a otras compañeras haciendo activismo en la calle, nosotras decíamos "No queremos flores ni bombones, queremos derechos". Y había compañeras que hasta nos decían, bueno, qué compañeras que hoy están muy cercanas nuestras, ¿no? Qué exageradas, y decían, nunca me voy a olvidar que me gritabas, no hay nada que festejar cuando yo te saludaba desde el auto en una actividad pública. Y ayer ver ese cartel con un montón de actrices reconocidas diciendo "No queremos flores, queremos derechos", yo pensaba, bueno, evidentemente hay un accionar que no es prerrogativa de un grupo, ¿no? Que es un accionar que mueve hacia otros sentidos culturales. Eso para mí es indiscutible que existe, ¿no? Has tomado dos territorios como ejemplo, uno los medios de comunicación que cumplen un papel fundamental en esta de la construcción machista de la sociedad, si se quiere, porque uno se analiza desde las publicidades hasta las películas y novelas y las noticias incluso en su vocabulario. Hace poco veía un informe sobre los conceptos que se utilizan al momento de definir la muerte de una mujer en manos de un hombre, crimen pasional, eso se llama femicidio en definitiva, ¿no? Y si no, también tenemos en el caso de las escuelas, donde tanto los docentes varones como mujeres, muchas veces hacemos prácticas conscientes o inconscientemente, también tiene que ver con nuestra construcción, ¿no? De esto de algunos juegos para nenas, otros juegos. Habría que analizar los juegos que se hacen en la escuela también. Digo, a lo que voy. Puede existir una legislación de avanzada en algunos aspectos, pero culturalmente creo que nos falta mucho trabajando, sobre todo en esos dos campos, básicamente, ¿no? Sin analizar los libros de textos, ¿no? No, claro, yo creo que las leyes no son nunca el techo. Claro. Son siempre el piso, ¿no? Garantizan un piso de posibilidad para las personas con otra identidad de género. Tener la ley de identidad de género es un piso de posibilidad para cambiar algunas cuestiones de su existencia, pero no cambia todas las cuestiones materiales, por ejemplo, de las personas travestis que todavía son arrojadas a la prostitución como único lugar. Entonces, a mí me parece muy importante el reclamo al Estado de leyes que garanticen derechos y de políticas públicas después que garanticen la aplicación de esas leyes, pero me parece fundamental el trabajo cultural que podemos desarrollar en distintos espacios, ¿no? Yo entiendo los medios de comunicación, como bien decías, como un espacio de disputa de sentidos, ¿no? Así como las aulas son espacios de disputas de sentidos, me parece que esto también. Y creo que todavía, digamos, a veces se esconde bajo los logros que hemos tenido el sexismo nuestro de cada día, ¿no? Creo que hay sectores en particular de la docencia que todavía les tienen como muchas dificultades para enfrentarse a ese análisis profundo de cuánto del sexismo que existe en la sociedad lo reproducimos en las aulas. Y digo, hacernos cargo de esto en realidad es problemático porque es hacernos cargo de nuestras propias vidas. Si yo estoy en el aula enseñándole a mis estudiantes que las mamás en su casa trabajan cuando lavan la ropa, cuando garantizan la comida, si enseño eso para desmistificar esa idea de que el trabajo doméstico es algo que ocurre, viste, casi por, no sé, espontáneamente, sin que nadie lo haga, si yo trabajo eso en el aula y después a mi hijo le hago todo el trabajo y no lo hago compartir la organización familiar, evidentemente tengo ahí un desfasaje entre lo que digo en el aula y lo que puedo hacer en mi casa. Y en estos temas que tocan fibras personales, íntimas de la vida, bueno, es necesario hacer como un replanteo personal para poder trabajar ahí. Creo igualmente que las escuelas son un lugar de posibilidad para pensar otras maneras de relacionarnos. Ustedes pertenecen a Socorristas en Red y está relacionado obviamente al tema del aborto. Contanos de qué se trata
Y además, Ruth, porque nos está quedando poco tiempo, pero me gustaría que, si puedes desarrollar un poquito, tienen horarios de atención, trabajan desde otro lugar el tema del aborto, y para que aquellas chicas que están escuchando se puedan acercar también las vías de contacto. Bien, las vías de contacto, voy a empezar por ahí. El número de teléfono 299-4722-618, la página de La Revuelta www.larevuelta.com.ar. Socorristas en Red es una red nacional de colectivas feministas que damos información y hacemos acompañamiento para mujeres que deciden abortar. Reclamamos que el aborto sea legal en el país. Mientras esto no ocurra y como las mujeres igual abortamos, hemos abortado a lo largo de la historia de la humanidad y lo seguiremos haciendo, entonces lo que buscamos desde Socorristas en Red es cuidar la salud de las mujeres. Rápidamente te cuento qué hacemos. Establecemos horarios de encuentro con las mujeres, les pasamos información sobre cómo utilizar una medicación que es segura, que es el misoprostol, que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud para aquellos países donde el aborto es ilegal porque reduce riesgos y daños. Luego de pasar esa información, mientras las mujeres utilizan la medicación en sus casas, les hacemos un seguimiento telefónico para ver cómo está todo y si hay síntomas de alarmas a los que atender. Y el último momento es la insistencia de que vayan al control médico post-aborto. Para ese control tenemos redes con médicos y médicas amigables, profesionales de la salud, tanto del servicio público, del sistema público como privado, que buscamos atiendan a las mujeres desde el reconocimiento de sus derechos. Y la verdad que ese sería como otro lugar donde podemos decir hemos avanzado y muchísimo en relación a las vinculaciones con los sectores de salud. Digamos que nos desentendemos, por decirlo de alguna manera, o terminamos nuestra relación con esa mujer que nos contacta el día de hoy dentro de 25 días más o menos, cuando sabemos que todo el proceso está bien y que su salud está en perfectas condiciones. ¿Eso es lo que tarda un proceso? ¿25 días más o menos? Del momento en realidad el proceso del aborto es 1 día y medio, lo que pasa es que hay que esperar 10 o 14 días para ir al control médico. Entonces, desde que nos encontramos hasta que termina con todos sus controles, pasan todos esos días, ¿no? Perfecto. Casi un mes. A partir de la semana que viene vamos a empezar a atender en lugares fijos. Hasta aquí rotábamos los lugares de atención. Vamos a atender en el local sindical de Aten, en la seccional Capital, Perito Moreno 373. Tenemos días de atención los lunes a la mañana, desde media mañana hasta el mediodía, los miércoles desde las 2:30 de la tarde aproximadamente hasta las 6:30, y hay 2 jueves al mes que también vamos a atender desde las 6 de la tarde. Digamos que este cronograma un poco difícil de transmitir al aire tiene que ver con que nosotras trabajamos, somos trabajadoras asalariadas y los tiempos para esto son los tiempos de nuestras vidas personales y activistas. Por fuera del trabajo. Exactamente. Tal cual. Bueno, Ruth, nuevamente el teléfono. El teléfono 299-154-722-618. Lo atendemos todos los días, menos los días domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas aproximadamente. Ahí está, bueno. Ruth, muchísimas gracias. Llegó sin avisar, viento quedó solo.